Listo. Volvimos, entonces vamos a hacer la práctica de textos argumentativos y filosóficos. Para lo que les había dicho en la clase anterior. Entonces vamos a ver ejemplos. Los ejemplos que se nos quedaron pendientes, que se nos han quedado pendientes. Sí, todavía pueden enviarme más preguntas, yo prometo buscar las de Laura y las otras y ponerlas en los repasos que van a ver ahorita, porque ya nos vamos es con repaso y repaso y repaso y repaso y repaso. Bueno, entonces empecemos para que nos rinda, ¿listo? Entonces estas son las de Catalina García. Gracias, Catalina, por estar muy pendiente de enviarnos las preguntas. Laura, lo siento. Entonces vamos a ver, ¿listo? Estas son ya puramente filosóficas, nos vamos a meter en lo que es lo filosófico y vamos a responderlas. Entonces ya, vamos a leer y concentremos. Listo. En sus meditaciones metafísicas, Descartes se enfrenta al problema de la duda generalizada sobre el conocimiento. Si es posible dudar de todo, es posible incluso dudar que se está pensando. Sin embargo, el conector, esto resulta contradictorio porque el mismo proceso de duda es un acto de pensamiento. Así, aunque los sentidos nos engañen y no podamos saber si lo que percibimos es la realidad, podemos tener la certeza indudable de que estamos pensando. A partir de lo anterior, Descartes pasa a probar la existencia del sujeto pensante, pues si hay pensamiento debe haber un sujeto que piense y no puede haber pensamiento sin sujeto. ¿Se acuerdan de la lógica filosófica? Por lo tanto, si pienso, entonces existo. De esta forma, A. La filosofía cartesiana busca explicar el conocimiento a partir de la percepción. B. El método de la duda permite encontrar los fundamentos del conocimiento. C. Si los sentidos nos engañan, nunca tendremos certeza sobre nuestra existencia. D. Si un sujeto piensa, entonces es engañado por sus sentidos. BJ, el correo es lecturacrítica@puntajenacional.co. Lo voy a escribir mientras ustedes contesten. Ahí es el correo que pueden enviar a la información, preguntas, dudas, lo que me estaban diciendo que habían presentado por ahí un simulacro y tenían eso también. Todo será bien recibido. Entonces, bueno, me dicen la B y la C y la B. Entonces sí, lo importante es qué nos dice el texto, como yo les he dicho. Entonces, Descartes se enfrenta al problema de la duda generalizada sobre el conocimiento. Si es posible dudar de todo, nos dice en un principio, es posible incluso dudar que se está pensando. Entonces nosotros podemos dudar de que estamos pensando si es que podemos dudar de todo. Sin embargo, ahí viene la contradicción. Sin embargo, esto resulta contradictorio porque el mismo proceso de duda, o sea, dudar es pensar, ¿cierto? En ese sentido. Si estamos dudando, estamos pensando. Así, aunque los sentidos nos engañen y no podemos saber si lo que percibimos es la realidad, o sea, ya Descartes nos dice, los sentidos nos engañan y no podemos saber si lo que percibimos es la realidad, podemos tener la certeza indudable, o sea, mejor dicho, la certeza de que estamos pensando. O sea, de lo único que podemos estar seguros es de que estamos pensando. Punto. A partir de lo anterior, Descartes pasa a probar la existencia del sujeto pensante, ¿sí? Pues si hay pensamiento, debe haber un sujeto que piense. Entonces, si yo estoy pensando, es porque soy un sujeto, ¿sí? Y si soy un sujeto, es porque estoy pensando. Y no puede haber pensamiento sin sujeto. Por lo tanto, si pienso, entonces existo. O sea, la prueba irrefutable de que existo es que estoy pensando. ¿Y cómo sé que estoy pensando? Porque estoy dudando. Esa es la lógica. De esta forma, la filosofía cartesiana busca explicar el conocimiento a partir de la percepción. Falso. Nos está diciendo que lo que percibimos,
que no podemos saber si lo que percibimos es la realidad. La percepción no nos da el conocimiento. Entonces esta se descarta. B, el método de la duda permite encontrar los fundamentos del conocimiento. Ojo, ¿cuándo se habla de conocimiento? Nos está hablando de la existencia del ser y de el conocimiento y de saber si nosotros podemos llegar a conocer a través de la percepción o de la duda, ¿cierto? Entonces, si nos está hablando del conocimiento y nos está diciendo que la duda, el método, que es un método, el método de la duda permite encontrar los fundamentos del conocimiento, ¿sí? Entonces, al dudar estamos demostrando que estamos conociendo, por tanto, es cierta la B. La opción correcta sí es la B. C. Si los sentidos nos engañan, nunca tendremos certeza sobre nuestra existencia. Sí, nos está diciendo que los sentidos nos engañan, pero nos está diciendo que podemos saber que existimos porque pensamos. Entonces esta parte final no es cierta, por eso no es correcta. D, si un sujeto piensa, entonces es engañado por sus sentidos. No, porque nos está diciendo todo lo contrario. La duda es lo que nos está mostrando que está pensando y el pensamiento no se relaciona con los sentidos. Por tanto, esta tampoco es correcta. La opción correcta es la B. ¿Cómo les fue? Entonces todo es deducir del texto. Ojo. ¿Qué pasa con las otras opciones? Usan información que está en el texto para confundirlos, como decir que la percepción es la que nos ayuda a conocer. Eso es lo que nos puede estar confundiendo, pero en este caso no es la B. En este caso no, coma, es la B, ¿sí? ¿Para qué? No, sí, porque el método de la duda permite encontrar los fundamentos del conocimiento. Por eso es que está diciendo si pienso, entonces existe, porque eso es en lo que está fundamentado el conocimiento. Veamos la otra. Kant afirmó, el hombre es un fin en sí mismo. Esto implica que el ser humano es autosuficiente, el individuo debe olvidarse de sus propias necesidades y entregarse a los demás. Dios es desplazado por el hombre. En la búsqueda de los bienes, cada hombre debe evitar utilizar a otro como medio. D, C, A, creo, D, mejor dicho, todas. A o D, A. Bueno, miramos. Entonces, casi que toda la respuesta de la pregunta pues sale de esta frase. El hombre es un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Ojo, entonces primero aclaremos de qué está hablando cuando dice el hombre. ¿El hombre es el hombre como ser individual o el hombre es el hombre como género humano, o sea, como especie humana es la cosa, como especie humana, desde que me pegué pajo. El hombre como especie humana como ser individual. Eso es lo primero que tenemos que deducir. Entonces aquí nos está hablando del hombre como una especie. Especie. Es un fin en sí mismo, ¿cierto? Entonces el hombre es un fin en sí mismo. ¿Qué implica esto? Entonces ahí ya cuando empezamos a ser individual, un individuo, un hombre. Listo. Entonces, ¿el ser humano es autosuficiente? Cuando se dice que es un fin en sí mismo, lo que quiere decir es que, ¿cómo les explico? El hombre es un fin en sí mismo, lo que quiere decir es que la especie humana en sí misma es su propio objetivo, ¿sí me entienden? Es como que no es como cuando uno va, el objetivo de una persona, el fin de alguien es llegar a otra cosa, sino que el objetivo del hombre, el hombre, su especie y su vida es en sí mismo un fin, ¿sí?
que su objetivo es él, más o menos, es eso. ¿M? Entonces, ¿el ser humano es autosuficiente? ¿El ser humano es autosuficiente? Yo diría que no. El individuo debe olvidarse de sus propias necesidades y entregarse a los demás. Estás como medio loquis, ¿no? Está hablándonos ahí de algo que no debemos... Lo está tomando como si uno fuera egoísta, ¿no? D. C. Dios es desplazado por el hombre. Bueno, eso no lo sabemos. Dios es desplazado por el hombre. En la búsqueda de los bienes, cada hombre debe evitar utilizar al otro como medio. ¿Qué pasa con esta D? Que esta D está tomando a este hombre como un hombre individual. ¿M? Y está poniendo esta frase como si fuera un ser egocéntrico, ¿no? Entonces no se relaciona muy directamente con el hombre, es un fin en sí mismo, ¿sí? Porque está hablando más de la supervivencia del hombre, que cada hombre debe utilizar al otro como medio. Entonces, que como yo soy un hombre, utilizo otro hombre para lograr un beneficio, no es el sentido de la frase. ¿M? Entonces, yo tengo bastante problema con esta pregunta. Voy a decir, eh, les voy a decir que voy a dudar mucho de la respuesta que les voy a dar, ¿m? Porque me parece que le falta o que no está acá o le falta algo a la respuesta. Eh, y una, ¿el ser humano es autosuficiente? Yo diría que no, porque el ser humano no es autosuficiente. ¿Sí? El ser humano necesita de los otros para sobrevivir, ¿sí? De los otros, y cuando digo de los otros, no es de otros seres humanos, sino de otros seres vivos, de la naturaleza. Necesita de nosotros, necesitamos del aire para respirar, necesitamos eh, otros elementos para poder sobrevivir. Entonces, el ser humano en sí no es autosuficiente, y por eso yo diría que la A no es. Ahora, en la búsqueda de los bienes, cada hombre debe evitar utilizar al otro como medio. Es inevitable usar al otro como medio, porque los humanos en sí, como se está hablando como especie, yo no estoy hablando como individuo, creo yo, en el sentido de esta oración. Entonces no creo que en la búsqueda de los bienes, esto es como moralizante, ¿sí? Y no creo que esta frase sea está diciendo que como yo soy un fin en sí misma, es decir, yo puedo conmigo misma, entonces no debo evitar utilizar al otro para buscar mis bienes. No, yo creo que esto está hablando algo más general. El hombre como especie es un fin en sí mismo, ¿sí? Yo, Mónica, creo, y con esto sí los digo sinceramente y les recibo todas las, digamos, puntos de vista que ustedes tengan. Yo creo que es la C. Dios es desplazado por el hombre. ¿Por qué? Porque como si está la creencia de que Dios es como el creador de las cosas, ¿sí? El hombre del que viene el hombre y al que va el hombre. Entonces el hombre no sería el fin en sí mismo. El fin mismo, como digamos dice la religión, es Dios, ¿sí? ¿Por qué qué? Porque en ese sentido, todo, cuando uno habla de la teología, Dios es el centro de las cosas. En este caso, cuando se dice que el hombre es un fin en sí mismo, lo que se está diciendo es que el hombre está en el centro de todo y él mismo es el que equivale a su propio objetivo. ¿M? Entonces, por eso yo creo que la respuesta correcta es la C, con mis dudas. ¿M? Eh, Dice que es la D como respuesta. Bueno, me queda mucho la duda de esta respuesta. Me parece que no se relaciona, pero esa es mi percepción. De verdad que esta pregunta sí que me hizo pensar mucho, eh, porque yo estoy interpretando al hombre como especie en sí misma y estoy tomando esta oración, sí, con el sentido religioso por Dios.
Sí, en cada página, William dice que en cada una aparece una diferente. A mí me parece que esta pregunta tiene muchas, puede ser muy capciosa porque cada uno puede entender la frase. Es decir, no tenemos más párrafo como en la anterior. Eh, no, ojo, ojo. Y ojo con la filosofía en este caso. Que fuera religioso no quiere decir eh, que no pudiera separar, poner al hombre en medio de todo. ¿M? Porque eso sucede. Porque también eran religiosos porque si no los linchaban o los mataban. Ah, sí. Diego pone en la frase, lo único que es un fin en sí mismo es el hombre. Nunca puede ser utilizado como medio. ¿Mm? Bueno, con lo que dice Diego, entonces sí podría ser la D. Bueno, ya tienen sentido muy bien, muchas gracias por la ayuda. Aunque yo sigo creyendo que esta pregunta es ambigua o necesita un conocimiento que no todos tienen para responderla, como en la anterior, que es que tenía como un contexto más organizado. Entonces, pues de acuerdo con lo que me dicen, parece que fuera la D, porque está completa la frase. ¿M? Pero ahí yo quedo con mis dudas de cómo está planteada la pregunta. Bueno, después de esta polémica, entonces pasemos a la siguiente. Entonces Luis dice que la correcta es la D. Supongo que sí por la frase completa que me acaban de enviar y que yo no he mirado. La verdad, yo evito buscar en internet cuál es la respuesta correcta. Yo trato de, o sea, yo todas las respondo como yo las veo, porque es ponerse en los zapatos de ustedes, es ver cómo uno puede ver, eh, cómo uno puede entonces ponerse en contacto con el texto y qué me está diciendo el texto que me puede dar a mí eh, información. Y creo que ese texto da poca información, ¿sí? Como para hacerlo tan para tener una respuesta tan precisa, que porque puede ser interpretada de muchas maneras, así como yo la interpreté de una forma, uno las puede interpretar de otra, y es difícil. Sí, es como completar las palabras de Kant, y yo no tenía, la verdad, no tenía ni idea de que esa era lo que completa la frase, lo que nos lleva a que debería ser un conocimiento específico de la filosofía. ¿Mm? Veamos esta. Ni en el mundo ni en general, fuera de él, ni en el mundo ni en general, fuera de él, es posible pensar nada que pueda ser considerado bueno sin restricción excepto una buena voluntad. El entendimiento, el ingenio, la facultad de discernir o como quieran llamarse los talentos del espíritu o el valor, la decisión, la constancia en los propósitos como cualidades de temperamento son sin duda buenos y deseables en muchos sentidos, aunque también pueden llegar a ser extraordinariamente malos y dañinos si la voluntad que debe hacer uso de estos dones de la naturaleza y cuya constitución se llama propiamente carácter no es buena. Otra vez Kant. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Con esto muestra Kant que, bueno, ya tenemos todo un párrafo que nos permite ponernos como en contexto. A. La voluntad es buena cuando produce resultados acordes con los talentos y con los deseos humanos. B. La voluntad buena es fundamental para que las acciones humanas sean consideradas buenas. C. Tanto las acciones como las facultades en general se pueden perder en la búsqueda de la felicidad. D. La voluntad es anterior a cualquier objeto de deseo y por lo tanto a la que se tiende como fin universal. ¿Cuál es? Dicen A, B, B, A, B, B, A, B. Bueno, ¿qué dice el texto? El texto dice, ni en el mundo ni en general fuera de él es posible pensar que nada pueda ser considerado bueno sin restricción excepto una buena voluntad. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que lo único que puede considerarse bueno en el mundo ni en general ni fuera de él es una buena voluntad. ¿Mm?
El entendimiento, el ingenio, la facultad de discernir o como quiera llamarse los talentos del espíritu o el valor, la decisión, la constancia en los propósitos como cualidades del temperamento son sin duda buenos y deseables en muchos sentidos, aunque también pueden llegar a ser extraordinariamente malos y dañinos. Entonces, lo que es el entendimiento, el ingenio, los talentos del espíritu y las cualidades del temperamento pueden ser buenas o pueden ser malas y dañinas, ¿sí? Esas tienen esa dualidad. Pero ¿en qué está, cómo está, en qué está esa dualidad? Es en sí la voluntad que debe hacer uso de estos dones de la naturaleza y cuya constitución se llama propiamente carácter, no es bueno, ¿cierto? Entonces, depende de la voluntad si esto es bueno o malo, ¿cierto? Entonces, la voluntad es buena cuando produce resultados acordes con los talentos y con los deseos humanos. No, es al revés y de pronto ahí está la confusión. Lo que hace buenas las acciones humanas es la voluntad buena, que es lo que dice la B. La voluntad buena es fundamental para que las acciones humanas sean consideradas buenas. Esto es lo que, de acuerdo con lo que dice esto, si la voluntad que debe hacer uso de estos dones de la naturaleza y cuya constitución se llama propiamente carácter, no es buena, ¿cierto? Entonces la opción correcta es la B. Creo que esta sí queda clara. C. Tanto las acciones como las facultades en general se pueden perder en la búsqueda de la felicidad. Esto no se relaciona mucho con lo que dice en el texto, o sea, en el sentido del texto. Y D. La voluntad es anterior a cualquier objeto de deseo y por tanto a la que se tiende como fin universal. Nos está hablando de pronto de una idea anterior, pero no se relaciona con lo que nos dicen en este párrafo. Entonces la opción correcta es la B. Creo que esta no tiene discusión porque ahí está casi que muy claro en lo que nos dice el párrafo, lo que no pasaba con la anterior. Entonces ese fue el error. ¿Listo? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Tenía más, creo que faltaron 2, que las voy a poner entonces para la próxima clase que vamos a hacer repaso. Gracias por la anterior pregunta. Me gusta que me enseñen cosas nuevas y que cuestionen también, porque para eso estamos. Y eso es lo que hace que la clase fluya y que ustedes se vuelvan más críticos y muestren argumentos, porque yo no podría tampoco sin ustedes, si ustedes no participan. Entonces digamos que eso también a mí me gusta mucho. Uno aprende todos los días, entonces eso es algo. Entonces, chicos, nos veremos el próximo... Ay, no, ni siquiera. No nos vamos a ver el próximo martes. Nos vemos dentro de 15 días. Porque como química pues hoy no vino y los próximos días son festivos, entonces vamos a aprovechar química porque también sé que tienen muchos temas todavía ahí en química, entonces para que ustedes estén atentos con química. Entonces dentro de 8 días pues dentro de 8 días es lunes festivo, entonces el martes va a haber química, listo. Recuerden que los lunes festivos no hay clase, bueno, ningún festivo de hecho, entonces bueno, Dylan, yo sé que los kits están un poco... Ay, pero son bonitos. Entonces, estamos atentos. Escriban al correo lecturacrítica@puntajenacional.co. Sí, los siguientes clases son repaso de todos los textos que vamos viendo. Y ya nos estaremos viendo. Mañana recuerden que va a haber sociales y biología y biología que tanto aman. Entonces, pobres a los que les toca reponer clase los lunes festivos, ¿listo? Entonces, bueno, chicos, ahora sí ya dejo esta despedida eterna, que les vaya muy bien. Gracias por ser tan autónomos y por estar ahí apoyando esta labor y que sigan así de juiciosos y proactivos. Descansen, que les vaya muy bien y ya mañana seguiremos con las clases. ¿Listo?